plano judicial, yo creo que también es importante rescatar que precisamente esta misma cooperación internacional puede prestarse a este sentido. Ahí, bueno, sabemos y conocemos cuáles son los mecanismos regulares que, por ejemplo, se utilizarían en una transición para, por ejemplo, una comisión de la verdad, unas comisiones en busca de investigaciones, entre otras cosas, en donde hay avances importantes, por lo menos en el caso de los Estados Unidos, con la operación antinarcóticos e inclusive desde la Corte Internacional de Justicia. Para que haya justicia, en este caso, lo importante va a ser cómo vamos a resarcirle los daños a todos los venezolanos. Es decir, ¿qué le va a decir el Estado? ¿Cómo el Estado le va a responder luego de que en efecto se dé la transición a todos los venezolanos en cuanto a los daños que han sufrido? Que bueno, digamos, muchos han perdido la vida. No hace falta que lo diga aquí, todos saben que muchos han perdido la vida a manos del régimen chavista, otros han perdido sus bienes, su patrimonio, otros han sido separados de sus familias, etc. ¿Cómo van a ser resarcidos esos daños? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. Llegamos a un punto, y yo creo que esto es muy importante, de advertir dos cosas. Primero, es verdad, la justicia transicional solamente puede tener lugar una vez que la usurpación haya cesado, es decir, cuando haya un gobierno transicional, por eso es justicia de transición, porque busca de alguna manera no solamente un tema de reparación, como decía Alejandro, que estaba buscando una explicación de dónde voy a sacar tanta plata si tengo que pagarle a todo el mundo la violación de sus derechos. No es realmente así. Lo interesante de la justicia transicional es que las víctimas buscan, es la verdad, quién lo hizo, qué fue lo que realmente pasó, que el Estado reconozca la situación de esa violación, que el régimen impulsa sin descanso unas elecciones parlamentarias que de no reaccionar tendrán lugar en diciembre o antes, en la cual van a participar con unas tarjetas quien no tienen la representación de sus partidos y con una instalación de un Consejo Nacional Electoral. Imagínense, salgo de magistrado a miembro del Consejo Nacional Electoral. Es decir, es una cosa verdaderamente en la cual inclusive los partidos políticos, inclusive la Asamblea Nacional, no ha tenido una reacción dura y fuerte. Es necesario un reacomodo institucional del Estado para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Es necesario que nosotros repensemos el rol de la Fuerza Armada Nacional, pero también de las policías, no solamente de la Fuerza Armada, sino también de las policías, y de cómo los poderes se van a controlar entre sí de una forma efectiva, no solamente virtual o jurídica. Yo creo que la transición es estabilidad democrática. Los otros mecanismos que nosotros podamos lograr para generar el cese de la usurpación, si bien vale de un Estado, digamos, no paralelo, ¿no? Porque a fin de cuentas somos el Estado institucional, pero de la conformación como tal global del Estado, yo creo que vale y yo creo que suma. Cuando dije que no se había pensado suficientemente en la justicia transicional, es porque me parece que la Asamblea Nacional no ha percibido del estatuto que tiene capacidad legislativa. Inclusive hay un artículo del estatuto que dice que la Asamblea está en plena competencia para desarrollar el estatuto a través de leyes. Efectivamente, como dice Alejandro, es el estatuto el que establece que habrá una ley para la justicia de transición, que por cierto, el bloque constitucional la ha llevado a la Asamblea Nacional, ese proyecto de ley, y consta en la Asamblea esa propuesta. Si es necesario modificar el estatuto para acelerar el proceso, hay que hacerlo. Si es necesario, como ha dicho el presidente encargado, generar un gobierno de emergencia nacional, que lo ha dicho infinidad de veces públicamente, y la gente se pregunta cuándo, dónde y por qué. Entonces, el punto aquí es, si yo callo, si yo me salgo del problema electoral y espero que siga el avance del régimen
en ese proceso ya no de desmantelar la institucionalidad ni el Estado de Derecho, sino desmantelar los partidos políticos, porque los va a desmantelar. Y las jefaturas de los partidos que han sido replegadas van a tener que desobedecer esas órdenes políticas emanadas de la Sala Constitucional. Pero acá hay una tarea urgente y pareciera que estamos muchas veces, y lo digo aquí como crítica para organizaciones, por lo menos las del G4, en donde centramos muchísima atención en cosas importantes, pero no nos centramos en lo urgente, que es la salida del régimen. Creo que verdaderamente los partidos tendrían un compromiso con esa restauración de la justicia en la cantidad de víctimas de violaciones de derechos humanos que ha ocurrido en Venezuela. Yo les propondría, piensen en crear un centro, una unidad en el cual ustedes reciban las denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos y verán que el contacto con la población y su sufrimiento los hará también más sensibles.